Cuando se habla de Cuba y de playas, todos piensan en Varadero. Pero la verdad es que no todos los cubanos pueden ir allá a hospedarse en un hotel ni en una casa de renta. El cubano de a pie siempre se las apaña y busca otras alternativas. ¿Qué otra opción hay en Matanzas para el cubano común, para el que no tiene dólares? Hoy les mostraré un lugar que tiene amantes, pero también detractores. La playa a la que vamos hoy, que no quiero que te asustes, déjame decirte que no todo el mundo va a esa playa. Tiene un nombre confuso. No sé si se llama playa del tenis, playa el tenis, playa tenis. Lo cierto es que estuve buscando en internet muchos artículos, incluso en el mapa, y no me queda claro aún el nombre. Estoy seguro que cuando lleguemos ahí vamos a ver bien cuál es el nombre. Y quiero que después me digas si tú te meterías en esa playa. Y antes de salir para la calle quiero decirles una cosa. Ustedes saben que el Teatro Sauto se nos ha resistido hasta ahora porque ha estado cerrado. La solución está aquí. Vamos a grabar desde adentro. La entrada cuesta 35 pesos cubanos. Antes de entrar en materia, quiero hablarte de dos cosas que son muy importantes. La primera de ellas es el presupuesto que vas a necesitar cuando vengas a una ciudad como Matanzas. Además del alquiler, yo te diría que he estado gastando en comida alrededor de unos 1.000 pesos cada vez. O sea, 1.000 en el almuerzo y 1.000 en la cena, aproximadamente. Ha sido un poco menos realmente. Yo no suelo variar mucho los lugares donde como. Yo cuando llego a un lugar, si me gusta, me mantengo comiendo ahí todo el tiempo. El desayuno es un tema aparte que te voy a explicar ahora mismo. Dicen que la comida más importante del día es el desayuno. Aunque yo siempre recomiendo ir a buscar los servicios gastronómicos de los hoteles cuando se tiene bajo presupuesto, porque no es menos cierto que ahí los precios llegan a ser muy competitivos. Ya les he dicho en muchos videos que se está viviendo una situación un tanto compleja ahí. Cada vez que uno va al restaurante le dicen que no están brindando servicio para clientes externos, solamente para los huéspedes. Hay muchos hoteles que también están cerrados, así que en este caso para el desayuno yo les recomiendo valorar la opción de desayunar en casa, porque muchos sitios en Cuba abren a partir de las 9 de la mañana. Si usted se levanta temprano porque tiene que ir a visitar algún lugar, tiene algún plan que tenga que salir temprano de la casa, lo mejor es que desayune en la casa particular donde se esté quedando. Siempre verifique con su anfitrión el precio y la cantidad que sirve. Si le pueden mandar una foto sería genial para que se haga una idea de qué es lo que usted va a pagar. Los precios y la oferta pueden variar significativamente en dependencia del lugar donde usted se esté quedando y de lo que vaya a pagar por ese desayuno. Bueno, parece que aquí en el parque hay una actividad. Vamos a acercarnos para que vean. Si lo que han visto les ha gustado, con el fuerte aplauso lo van a demostrar. Gracias. Bueno, el otro detalle importante es el tema de la conectividad. Actualmente hay muchos problemas con los datos móviles, así que las personas que visitan el país, incluso los cubanos, ¿no?, que andan con su teléfono, con su tarjeta SIM cubana, estamos teniendo muchos problemas. Y entonces la solución
para resolver eso y poder conectarse y tener comunicación con sus amigos y familiares no es otra que los famosos parques Wi-Fi. No queda otra. Lentos como son todos, pero es la única solución. Les voy a dar una pequeña lista de los que yo he podido recopilar, que me han dicho que hay aquí en Matanzas para que se puedan conectar. Obviamente los apunté en un papelito. Si están por la zona de Versalles, el Paseo Martí, el Parque de la Libertad en el centro de la ciudad, la Plaza La Vigía, que es donde estamos ahora. En Peñas Altas también hay por allá el Parque Maceo y René Fraga, que supongo que es otro parque también. Si estoy equivocado, déjenme saber en los comentarios, la gente de Matanzas que me están viendo. Están viendo imágenes del río San Juan. A la derecha Narváez, lugar turístico y popular, y a la izquierda Pueblo Nuevo, un barrio que dicen que es peligroso. Un poco más alejado se encuentra Versalles, otro barrio bastante interesante. Para ir a la playa pueden ir en moto o en taxis. Más adelante les daré otros detalles. Desde que uno viene por la carretera ya se empieza a sentir el olor a mar. Ese olor tan fresco y agradable que ya ustedes conocen. Hacia allá queda el centro de la ciudad a unos 2,5 kilómetros. Estamos en la parte suroriental de la bahía de Matanzas. Justo en la vía que llega hasta Varadero. Claro, Varadero está bastante lejos, no se puede ir caminando. Aunque está prohibido, los muchachos tienen el hábito de caminar hacia los separadores y tirarse al agua. El transporte hasta acá en moto 150 pesos, menos de $1. En la playa hay un ranchón donde hay ofertas gastronómicas. La gastronomía en Cuba ustedes saben que depende del abastecimiento y ahora está bastante pobre. Estando tan cerca de la ciudad, este lugar se llena de gente en las vacaciones, principalmente de muchachos que son los que más tiempo libre tienen en ese periodo. Además, cuando se es joven no se anda escogiendo tanto los lugares a visitar, siempre que haya diversión, para allá va la juventud. Todo este muro que ustedes están viendo aquí tiene una función y es que la arena no cruce para el lado de allá. La arena está bastante blanca y bastante caliente por el sol que hay ahora. Sí veo que hay muchos restos de conchas y bastante sargazo, maleza, como le quieran llamar. Bueno, esta es la famosa playa. Quería que la vieran. Me parece un poco sucia ahora que la veo bien. Yo la verdad que no vine preparado para meterme aquí. Si ven, todavía tengo marcas en la piel por el sol de una camiseta que me puse la vez pasada. Como tengo la piel más clara, esto lleva un proceso, ir tomando el sol gradualmente, si no el cáncer de piel está a las menos ya. Por cierto, el nombre aclarado, el tenis. Aquí se ve a lo lejos personas que vienen a acampar bajo la sombra y dos muchachitas también metidas en el agua. Tuvimos un problema de sobrecalentamiento de la cámara del teléfono y al final terminamos grabando con la cámara salvadora, la GoPro, que tengo que conectarle una batería externa porque no sé qué problema hay con el software, que lo he cambiado 2 veces ya y sigue haciendo lo mismo. Bueno, nada, seguimos en Matanzas. Ya conocen la playa y muchos de los matanceros vienen aquí a esta playa porque obviamente no todo el mundo tiene el dinero para ir a Varadero, que es una de las mejores playas de Cuba. Si vieron el video que hice de Cayo Jutías, sabrán de lo que les estoy hablando. A mí siempre me gusta compartir con ustedes imágenes de los lugares a donde voy. Por eso los invito a que me sigan en Instagram, que ahí pongo un contenido complementario a lo que sale en nuestro canal en YouTube. Muchas fotos de esos sitios a donde vamos. Déjame saber si tú que estás viendo este video vendrías aquí y te bañarías en esta playa junto al resto de los cubanos que lo hacen, principalmente en vacaciones. Si este video te gustó, si te pareció interesante,
déjame un like, compártelo con tus amigos y familiares, principalmente si son de Matanzas, para que puedan ver su ciudad una vez más. Tenemos mucha migración y hay personas que quieren ver su lugar de origen. Y si no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que así nuestra familia continúe creciendo.